¿Alguna vez te has sentido atrapado en una vida que parecía perfecta, pero que en el fondo no era tuya? Tengo 35 años, casado hace 8, carrera sólida, vida cómoda. Sobre el papel, todo estaba exactamente donde debía estar. Pero hubo un fin de semana en la playa que destrozó toda esa fachada que pasé años construyendo. Y hoy vas a entender qué pasó cuando fingir dejó de ser posible. Déjame contarte cómo era mi vida antes de ese fin de semana. Desde fuera, yo era el ejemplo perfecto de alguien que había seguido todas las reglas correctas. Universidad, posgrado, trabajo estable. A los 27 conocí a Laura. Ella era todo lo que una persona podría desear: cariñosa, inteligente, comprometida. Nuestros amigos decían que éramos la pareja perfecta. Nuestras familias adoraban la idea de nosotros juntos. Y me casé con ella porque, racionalmente, tenía todo el sentido. Pero hay algo sobre vivir la vida que otros esperan de ti. Te vuelves increíblemente bueno ignorando esa vocecita allá en el fondo. Esa voz que susurra que algo no encaja, que algo fundamental falta. Yo era maestro en silenciar esa voz. Durante los primeros años del matrimonio, lograba convencerme a mí mismo de que todo estaba bien. Teníamos una rutina cómoda, cenas con amigos los sábados, viajes planeados con meses de anticipación, discusiones sobre cuándo tendríamos hijos. Yo participaba en todo eso como si fuera natural, como si fuera realmente mío. Pero cuando estaba solo, principalmente de madrugada, cuando Laura dormía a mi lado, esa sensación volvía. Una incompletitud que no lograba nombrar. Era como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera, sabiendo que estaba representando un papel, pero sin valor para admitirlo ante nadie, ni siquiera ante mí mismo. Nunca había cuestionado mi sexualidad de forma directa. Quiero decir, sabía que existían momentos, miradas, pensamientos que no encajaban perfectamente en lo que yo creía que debía sentir. Pero uno aprende desde temprano a guardar esas cosas bajo llave, ¿no? La sociedad te presiona para que a los 35 años lo tengas todo resuelto. Deberías saber exactamente quién eres. ¿Y admitir que no lo sabes? ¿Que tal vez construiste una vida entera basada en una mentira que te contaste a ti mismo? Eso es desgarrador. Lo más difícil ni siquiera era la confusión sobre quién me atraía. Lo más difícil era la culpa. Miraba a Laura y veía a una persona maravillosa que no merecía estar casada con alguien que solo estaba cumpliendo un guión. Ella merecía ser amada de verdad, de esa manera que te hace sentir que encontraste tu otra mitad. Y por más que intentara, por más que me esforzara, sabía que no podía darle eso. Pero ¿cómo admites eso? ¿Cómo llegas ante alguien a quien prometiste amar para siempre y le dices: perdón, pero creo que estaba mintiendo? No a ti, a mí mismo. El miedo a la decepción, el miedo a lastimar a quien te importa, el miedo al juicio de la familia, de los amigos, de la sociedad entera. Todo eso te paraliza. Entonces continúas, te despiertas, vas a trabajar, vuelves a casa, sonríes, participas en las conversaciones, haces el amor sin pasión verdadera y finges que todo está bien. Llegó un punto en que era tan bueno fingiendo que hasta yo había olvidado que estaba fingiendo. La máscara se había fusionado con mi rostro. Me había convertido en la persona que todos esperaban que fuera. Y la persona que realmente era, estaba sofocada allá abajo, gritando por aire. Pero yo me negaba a escuchar. Fue en ese contexto que llegó aquella invitación. Cada año, un grupo de parejas amigas nuestras organizaba un fin de semana en la playa. Era una tradición, rentar una casa grande, cocinar juntos, hacer fogata en la arena, tomar vino hasta tarde. Normalmente hasta me gustaba. Era un descanso de la rutina, una oportunidad de relajarme. Pero ese año, cuando Laura mencionó el fin de semana, sentí algo diferente. Una resistencia. Unas ganas de inventar una excusa y no ir. No sé explicar por qué. Era como si alguna parte de mí supiera que algo iba a pasar. Como si mi inconsciente estuviera tratando de protegerme de una verdad que aún no estaba listo para enfrentar. Pero no inventé ninguna excusa. Hice lo que siempre hacía. Asentí, sonreí y comenzamos a prepararnos para el fin de semana. El viaje fue tranquilo. 4 horas de carro escuchando playlist compartida, parando a comer en una panadería a mitad de camino, conversando sobre el trabajo y los planes para el resto del año. Laura estaba animada. Ella adoraba esos encuentros con los amigos. ¿Y yo? Yo estaba en piloto automático, como siempre. Cuando llegamos a la casa, ya había otra pareja ahí. Carlos y María, a quienes conocíamos desde hacía años. Abrazos, risas, esa emoción inicial de reencontrar a personas queridas. Descargamos las maletas, elegimos nuestra habitación, y fui a ayudar a organizar las cosas en la cocina. Fue ahí cuando oí que la puerta de entrada se abría de nuevo. Voces nuevas. Más gente llegando. Estaba de espaldas, guardando unas cervezas en la nevera, cuando oí a Carlos decir: gente, quiero presentarles a Rodrigo, mi primo.
Acaba de separarse, así que insistí en que viniera con nosotros para relajarse un poco. Me di la vuelta para saludar, y fue en ese preciso instante que mi mundo se detuvo. Rodrigo tenía unos 33 años, tal vez. Cabello castaño un poco despeinado, barba bien arreglada, ese tipo de postura relajada pero segura. Cuando nuestros ojos se encontraron, fue como si algo dentro de mí despertara de golpe. No fue atracción en el sentido superficial, fue reconocimiento. Fue como si una parte de mí que había encerrado bajo 7 llaves de repente golpeara la puerta y gritara: «¡Oye! ¡Todavía existo!». Extendí la mano para saludarlo. Él la estrechó con firmeza, sonrió y dijo: «Mucho gusto, soy Rodrigo». Su voz era tranquila, grave, natural. Y yo, intentando parecer normal, respondí algo genérico tipo: «Mucho gusto, bienvenido». Pero por dentro, mi corazón estaba acelerado de una forma que no entendía. El resto de aquella primera tarde pasó en un borrón. Más parejas llegaron. Armamos la mesa para la cena en la terraza. Alguien puso música. Las conversaciones fluían entre risas e historias. Todo completamente normal. Pero sentía su mirada. No de manera invasiva, sino con una curiosidad casi palpable. Como si él también hubiera percibido aquel instante extraño en el saludo y estuviera tratando de desentrañar su significado. Me esforcé por no mirar mucho, por no llamar la atención, por no dejar que Laura, o cualquier otra persona, se diera cuenta de que algo había cambiado. Pero por dentro estaba en pánico, porque en ese instante, en ese maldito instante en que lo miré a los ojos, todas aquellas cosas que había empujado debajo de la alfombra durante años comenzaron a agrietar la superficie. Cuando llegó la noche, el grupo decidió hacer una fogata en la playa. Tomamos mantas, más cerveza y bajamos a la arena. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. El sonido de las olas creaba ese ritmo hipnótico que te hace relajar sin darte cuenta. Todo el mundo se esparció alrededor del fuego, conversando en pequeños grupos. Y entonces Rodrigo se sentó a mi lado. No fue a propósito. Al menos no lo pareció. Simplemente llegó con una cerveza en la mano, miró el espacio vacío a mi lado y se sentó. Laura estaba a algunos metros de distancia, riéndose de algo que María había dicho. Yo me quedé ahí, mirando el fuego, intentando controlar la confusión que estaba ocurriendo dentro de mí. Rodrigo no habló por unos minutos. Solo se quedó ahí, mirando el fuego también, tomando su cerveza. Y entonces, sin mirarme, dijo en voz baja: «Noche bonita, ¿no?». Estuve de acuerdo. Sí, muy bonita. Silencio de nuevo. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio que parecía cargar peso. Como si ambos supiéramos que algo estaba pasando. Pero ninguno de los dos sabía cómo nombrarlo. Y entonces él se giró hacia mí, me miró directamente a los ojos y dijo algo que nunca voy a olvidar. «Pareces alguien que está cargando un peso que nadie más puede ver». Mi corazón se detuvo, porque él acababa de poner en palabras exactamente lo que yo sentía desde hacía años. Y por primera vez en mi vida, alguien había visto a través de la máscara. En ese momento, en esa fogata, con el sonido de las olas de fondo y el calor del fuego iluminando su rostro, me di cuenta de algo que lo cambiaría todo. Ya no podría seguir fingiendo. La conversación comenzó ahí, en la playa, con el sonido de las olas de fondo y ese calor en el pecho que no sabía nombrar. Pero entonces él cambió el tono. Me preguntó si yo era feliz. No, ¿estás feliz ahora? Sino, ¿eres feliz? Como si pudiera ver a través de mí, y no supe qué responder. Me quedé en silencio, mirando el fuego, intentando encontrar una respuesta que no doliera tanto. Pero él no insistió, solo se quedó ahí, a mi lado, esperando. Y esa paciencia suya, esa forma de estar presente sin presionar, me desarmó completamente. Fue entonces cuando me desnudé emocionalmente. Le revelé los entresijos de mi matrimonio, cómo amaba a mi esposa, pero cómo un vacío interno persistía, como una melodía desafinada. Años intentando encajar mis sentimientos en un molde que nunca me correspondía. Y mientras yo hablaba, él simplemente me escuchaba, sin juzgar, sin intentar reparar, simplemente me comprendía. Y por primera vez en mi vida me sentí comprendido sin necesidad de explicar cada detalle. Cuando terminé de hablar, él me miró y dijo: «Lo entiendo, más de lo que imaginas». Y entonces fue su turno. Me contó sobre sus propias dudas, sobre cómo él también luchó años para aceptar quién realmente era. Cómo la presión de la familia, de los amigos, de la sociedad, pesaba sobre él hasta que un día decidió que necesitaba elegir entre vivir una mentira cómoda o arriesgarlo todo por la verdad. Escuchaba cada palabra suya como si fuera la primera vez que alguien hablara directamente a mi alma. Cada frase reverberaba en mi interior, removiendo estratos de emociones sepultadas hace años. En ese preciso instante, en la soledad de la playa, comprendí que no estaba solo en mi laberinto.
Había encontrado a alguien que traducía mis silencios con absoluta precisión. Nos quedamos conversando hasta tarde. Las horas pasaron como minutos, y cuando finalmente nos levantamos para irnos, él me invitó a caminar por la playa al día siguiente, al amanecer. Dudé por un segundo. Una parte de mí sabía que aceptar esa invitación era dar un paso hacia algo peligroso. Pero la otra parte, la parte que acababa de despertar, no podía decir que no. Iré, dije. Y vi su sonrisa. Una sonrisa genuina, llena de expectativa. El sábado por la mañana, a las 5:30, estaba en la playa. El cielo todavía estaba oscuro, pero comenzaba a aclarar en el horizonte. Y ahí estaba él, esperándome. No dijo nada, solo comenzó a caminar a mi lado, los pies descalzos en la arena fría. Caminamos en silencio por un tiempo, pero no era un silencio incómodo. Era de esos silencios que dicen más que 1000 palabras. Yo sentía su presencia a mi lado como un imán. Cada paso parecía acercarme más. Fue cuando él se detuvo, miró hacia el horizonte y dijo: ¿Sabes lo que aprendí en todos estos años? Que la vida no cambia las respuestas, cambia las preguntas. Lo miré sin entender, y él continuó. Antes me preguntaba, ¿cómo consigo encajar en lo que esperan de mí? Hoy me pregunto, ¿cómo puedo vivir de una forma que sea verdadera conmigo? Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, porque me di cuenta de que había pasado años tratando de responder la pregunta equivocada, tratando de encajar, de adaptarme, de moldearme, y nunca me había detenido a preguntar si esa vida era realmente mía. Él se volteó hacia mí y dijo en voz baja: no tienes que decidir nada ahora, solo no te mientas a ti mismo. Y fue en ese momento que lo sentí, una necesidad abrumadora de estar más cerca de él, de tocar, de sentir, de dejar que ese sentimiento explotara. Pero no hice nada, todavía no, porque parte de mí todavía estaba luchando. Todavía tenía miedo. La mañana pasó. Volvimos al hotel, cada uno a su habitación, pero no podía dejar de pensar en él. Cada palabra que había dicho resonaba en mi cabeza, y la culpa comenzó a aparecer. Yo amaba a mi esposa. ¿Cómo podía estar sintiendo esto por otra persona? ¿Cómo podía estar traicionándola, aunque fuera solo en mis pensamientos? Pasé el resto del sábado en conflicto. Traté de convencerme de que era solo una crisis pasajera, que cuando volviera a casa, todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo sabía que no era verdad, porque por primera vez en mi vida me había sentido vivo, y ahora que había probado esa sensación, era imposible fingir que no existía. Por la noche lo encontré nuevamente. Esta vez, en el bar del hotel, estaba solo, tomando una cerveza, mirando hacia el mar. Me senté a su lado sin decir nada, y nos quedamos allí, los dos, en silencio nuevamente. Pero esta vez, el silencio estaba cargado. Sentía la tensión en el ambiente. Sentía el corazón latiendo más rápido. Sentía que algo estaba a punto de suceder. Fue cuando él se volteó hacia mí y preguntó: ¿alguna vez has sentido que estabas viviendo la vida de otra persona? Respiré profundamente. Todos los días, respondí. Y él asintió, como si ya lo supiera. Yo también, durante mucho tiempo, hasta que un día me di cuenta de que tenía 35 años. Y me pregunté, ¿cuántos años más voy a vivir una mentira? ¿Cuántos años más voy a fingir que estoy bien cuando por dentro me estoy desmoronando? Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Todas las barreras que había construido, todos los miedos, todas las excusas, se desmoronaron. Lo miré y dije sin pensar, no sé qué hacer. No sé cómo lidiar con lo que estoy sintiendo. Nos quedamos allí, con las manos tocándose, por unos segundos que parecieron una eternidad. Y entonces él se levantó y dijo: vamos a caminar. Lo seguí. Caminamos hasta la playa, de nuevo. Pero esta vez todo parecía diferente. El aire estaba más pesado. El sonido de las olas, más fuerte. Mi corazón, más acelerado. Nos detuvimos en un lugar aislado, lejos de las luces del hotel. Y él se volteó hacia mí. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo. Asentí. ¿Alguna vez te has permitido sentir lo que realmente quieres sentir? Sin miedo, sin culpa, sin juicio. No respondí, porque la respuesta era no, nunca, y él lo sabía. No estoy diciendo que tengas que actuar. No estoy diciendo que tengas que cambiar toda tu vida esta noche. Pero solo quiero que sepas que, sea lo que sea que estés sintiendo, está bien. Y lo entiendo. Él dio un paso hacia atrás, como si fuera a irse. Pero yo le sostuve el brazo. Lo miré a los ojos, y por primera vez me permití sentir. No quiero que te vayas, dije, mi voz temblando. No sé lo que esto significa. No sé qué va a pasar después. Pero no quiero que te vayas. Él me miró con una intensidad que me atravesó. Y entonces, despacio se acercó, tan cerca que podía sentir su respiración. Y preguntó en voz baja: ¿puedo besarte? No pude hablar, solo asentí. Y él me besó. Fue un beso lento, lleno de cuidado, lleno de verdad.
Y en ese momento, todo tuvo sentido. Porque ese beso no era solo atracción, era reconocimiento. Era como si finalmente hubiera encontrado la pieza que faltaba. Cuando nos separamos, yo estaba temblando. No de frío, de miedo, de alivio, de emoción. Él sostuvo mi rostro entre sus manos y dijo: no tienes que tener miedo. No conmigo. Y por primera vez lo creí. Por primera vez me permití sentir sin intentar controlarlo todo, sin intentar encajar en una caja. Simplemente sentir. Pasamos el resto de la noche conversando, caminando, a veces en silencio, a veces riendo. Y con cada minuto que pasaba, sentía como si me estuviera conociendo de nuevo, como si hubiera pasado años mirando un reflejo distorsionado de mí mismo, y finalmente estuviera viendo la imagen real. Cuando el sol comenzó a salir, sabía que ese fin de semana lo había cambiado todo, y la culpa todavía estaba ahí. Por supuesto que estaba, porque yo amaba a mi esposa. Pero ahora entendía que lo que sentía por ella no era menos real solo porque había descubierto una parte de mí que no conocía. Él me dijo, antes de despedirnos esa mañana: la culpa no es una señal de que estás equivocado, es una señal de que eres humano y que te importa, pero no dejes que la culpa te impida ser honesto contigo mismo. Asentí, pero por dentro sabía que todo se había vuelto más complicado, porque el domingo por la noche, cuando terminara este fin de semana, tendría que volver a casa. Tendría que mirar a mi esposa a los ojos, y no sabía cómo hacerlo sabiendo que nunca más sería la misma persona. El domingo pasamos el día juntos. No hicimos nada especial. Simplemente caminamos, charlamos, nos sentamos en la playa observando a la gente pasar, pero cada instante se sentía profundamente significativo, porque ambos intuíamos que ese tiempo era efímero. Por la noche, en la última noche, volvimos a ese mismo lugar en la playa donde él me había besado, y esta vez no hubo vacilación. Nos besamos de nuevo, esta vez con más urgencia, con más intensidad, como si quisiéramos capturar cada segundo de ese momento antes de que se escapara. Y cuando nos separamos, él me miró y dijo: no sé qué va a pasar después de esto. No sé si nos vamos a ver de nuevo, pero quiero que sepas que esto fue real, y que cambió algo en mí también. Sostuve su mano, y dije: cambió todo en mí. Nos quedamos allí hasta tarde, hasta que tuve que irme, hasta que la realidad comenzó a tocar la puerta de nuevo. Cuando llegué a la habitación del hotel, me senté en la cama y me di cuenta. Ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Porque algo había pasado. Algo grande. Algo que me mostró quién realmente soy. Y la mañana del lunes, cuando hice la maleta y subí al carro para volver a casa, sabía que todo había cambiado. No sabía qué iba a hacer. No sabía cómo iba a lidiar con esto. Pero sabía una cosa. Ya no podía vivir una mentira. Conduje en silencio, el corazón apretado, la mente acelerada, y la única pregunta que podía hacerme era: ¿y ahora? Porque la cuestión ya no era lo que había pasado ese fin de semana. La cuestión era qué iba a hacer con la verdad que él me había mostrado. Cuando llegué a casa ese lunes por la noche, mi esposa estaba en la cocina. Me miró y me preguntó si estaba todo bien. Sonreí, dije que sí, que solo fue un fin de semana diferente. Pero ella siguió mirando. Conocía mi rostro mejor que yo mismo. Hay algo diferente en ti, dijo. No sé explicar qué es. La abracé. Dije que estaba todo bien, pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Porque por primera vez en mi vida, sabía que no estaba bien, y no tenía idea de cómo arreglarlo. La semana transcurría pesadamente. Fui al trabajo, sonreí, fingí normalidad, cumpliendo con todo lo que se espera de un hombre de 35 años, casado y aparentemente exitoso. Pero cada vez que cerraba los ojos, era transportado de vuelta a esa playa. Cada vez que alguien me preguntaba si estaba bien, se me hacía un nudo en la garganta. Porque el fin de semana en la playa había roto algo en mí que ya no podía reparar. Había visto algo sobre mí mismo que ya no podía ignorar. Y cuanto más intentaba fingir que todo estaba normal, más sentía que estaba traicionando a todos. A ella, a mí mismo, hasta a él. Pasaron 3 semanas así. 3 semanas donde me miraba en el espejo por la mañana y apenas reconocía quién estaba mirando de vuelta. 3 semanas donde cada te amo que le decía a mi esposa parecía verdadero, pero incompleto. Porque la amaba. Realmente la amaba. Pero no era el tipo de amor que ella merecía, y eso me destruía. ¿Alguna vez fingiste ser alguien durante tanto tiempo que olvidaste quién realmente eras? Porque eso fue lo que me pasó. No me había despertado un día y decidido ser gay. Me había despertado y dado cuenta de que siempre lo fui, solo que no había tenido el coraje de admitirlo. Iba a llegar un momento en que ya no vas a poder aguantar más. Vas a tener que dejarlo salir. Para mí, ese momento llegó un jueves por la noche. Estábamos cenando, y mi esposa estaba hablando sobre los planes para nuestro aniversario de bodas. 10 años juntos, 10 años de una vida que parecía perfecta en el papel.
Y la miré y pensé, ella merece a alguien que la ame de la manera correcta. Y yo merezco dejar de mentir. Así que respiré hondo y dije, necesitamos hablar. Lo que pasó después fue una de las conversaciones más difíciles y más importantes de mi vida. No voy a entrar en todos los detalles porque algunos momentos son solo nuestros, pero te voy a contar lo esencial. Dije la verdad. Dije que el fin de semana en la playa me había mostrado algo sobre mí que había estado negando durante años. Que no era sobre ella, era sobre mí. Que la amaba como persona, pero que no podía seguir fingiendo ser alguien que no era. Ella lloró, yo lloré. Hubo enojo, confusión, preguntas que no sabía responder. Me preguntó si estaba seguro, si no era solo una fase, si había otra persona. Y le dije que sí, la había. No otra relación, sino otra versión de mí que ya no podía esconder. ¿Y sabes qué fue lo más increíble? En medio del dolor, en medio de la confusión, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Siempre supe que había algo, dijo, solo que no sabía qué. Y ahora lo sé, no fue fácil. Fue brutal, fue doloroso, fue devastador para los dos. Pero por primera vez en semanas sentí algo que había olvidado que era libertad. La libertad de ser honesto, la libertad de dejar de mentir. Separarnos fue complicado. Explicárselo a la familia fue aún peor. Mis padres no lo entendieron al principio. Mi padre estuvo meses sin hablarme. Mi madre lloraba cada vez que hablábamos. Mis amigos, algunos se quedaron, algunos desaparecieron. Y está bien, lo entendí. Porque cuando haces una elección así, no estás eligiendo entre lo correcto y lo incorrecto. Estás eligiendo entre seguir viviendo una mentira o empezar a vivir una verdad. Y la verdad siempre duele antes de liberar. 3 meses después de la separación, le envié un mensaje a él, el chico de la playa. No sabía si iba a responder. No sabía si todavía se acordaba de mí, pero necesitaba intentarlo. Respondió el mismo día, y dijo, estaba esperando que me llamaras. La primera vez que nos vimos de nuevo fue en un café. Nada romántico, nada cinematográfico. Solo 2 hombres tomando café y conversando. Pero fue perfecto, porque por primera vez en la vida no estaba fingiendo ser nadie. Me preguntó si estaba realmente bien, si estaba completamente seguro. Y le respondí con claridad. Desperdicié demasiados años fingiendo. No voy a desperdiciar ni un día más. Y así fue como todo comenzó. No con fuegos artificiales, no con música de fondo, sino con honestidad, con valentía, con la decisión de dejar de mentirme a mí mismo. Hoy, 6 meses después, mi vida es completamente diferente. Salgo con él. Mi familia se está adaptando, poco a poco. Algunos lo aceptaron, otros todavía lo están procesando. Y está bien, porque por primera vez en 35 años finalmente soy yo. No es perfecto. Hay días difíciles. Hay momentos en los que me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero entonces lo miro a él, miro mi vida, y sé que sí. Porque la autenticidad tiene un valor infinitamente mayor que la comodidad. Porque la honestidad consigo mismo supera cualquier atajo de la facilidad. Y si estás viendo esto ahora, y algo te ha llegado al corazón, quiero que sepas algo importante. No estás solo en este viaje. No estoy afirmando que estés pasando exactamente por lo mismo, pero si algo resuena en tu interior, quiero que sepas que no hay nada de malo en ello, y que te entiendo profundamente. Porque la vida cambia la pregunta, y a veces, el amor aparece donde menos lo esperamos. Y cuando eso sucede, tienes 2 opciones. Puedes fingir que no lo viste, o puedes tener el coraje de vivir. Yo elegí vivir, y no fue fácil, pero fue la mejor decisión que he tomado. No necesitas decidir nada ahora, solo no te mientas a ti mismo, porque al final, la única persona que necesita entender tu camino, eres tú. Y si esta historia ha removido algo en tu interior, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales que desafían las expectativas, celebramos el coraje de ser auténticos y exploramos los caminos que verdaderamente importan en la vida. Tu historia merece ser vivida, y tú mereces ser visto. Él tiene 35 años y finalmente es libre, y tú también puedes serlo.